Te voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Ok, gracias. Bueno, esta es la teoría del día de hoy. Es el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Bueno, primero recordando, ¿no? Lo que son los linfocitos. Nosotros vamos a tener dos tipos principales de linfocitos, el linfocito B y el linfocito T, que nos van a ayudar justamente con la inmunidad. Entonces, el linfocito B va a generar proteínas, son los anticuerpos contra los gérmenes. Mientras que los linfocitos T van a destruir directamente a, a las células que sean infectadas o también a ciertas clases de bacterias. Entonces, acerca de lo que es el sistema linfático y el tejido linfático, el sistema linfático va a ser parte del sistema inmunológico, es decir, también nos va a ayudar a combatir las infecciones y frente también a otras enfermedades. Y dentro de esto vamos a encontrar al tejido linfático, que va a estar constituido por los ganglios linfáticos y los órganos relacionados, a la linfa, que es un líquido claro que se va a desplazar a través del sistema linfático, y a los vasos linfáticos, que son los pequeños conductos, ¿no? Que van a ser similares a los vasos sanguíneos, por los cuales va a desplazarse la linfa a todas las partes del sistema linfático. Entonces, al hablar de una adenopatía, ¿cómo definimos una adenopatía? Bueno, vamos a definirla de acuerdo al tamaño, como aquellos ganglios linfáticos mayores de 1 centímetro de diámetro, exceptuando a nivel inguinal, donde vamos a considerar patológico un ganglio mayor a 1,5 centímetros de diámetro y a nivel epitroclear con un valor mayor a 0,5 centímetros de diámetro. Entonces, ¿por qué se puede producir una adenopatía? Mayormente vamos a tener estas alteraciones. Uno puede ser por una proliferación de las células que han sido activadas inmunológicamente, ya sean estos linfocitos o macrófagos frente a un antígeno. Otra forma es mediante una transformación neoplásica de estas células linfáticas. Y la tercera mecanismo es por una infiltración de los ganglios linfáticos por sustancias o células extrañas, ¿no? Como ya sean células neoplásicas o infecciones. Entonces, esto nos lleva a hablar acerca de los linfomas. Los linfomas va a ser un grupo heterogéneo de neoplasias caracterizadas por la proliferación de las células del sistema linfoide. Es decir, puede ser proliferación de linfocitos B o de linfocitos T o NK, y que por su localización pueden clasificarse como nodales al ser en adenopatías o como extranodales, ¿no? Entonces, generalmente pueden formar una masa tumoral que puede extenderse a órganos como son el vaso, el hígado, inclusive también a médula ósea. Entonces, dentro de los linfomas, como ven en este gráfico, el principal tipo de linfomas son los linfomas no Hodgkin. Y dentro de estos linfomas no Hodgkin, el principal va a ser el linfoma difuso de células grandes B. De ahí tenemos también a los linfomas de Hodgkin, a lo que son las leucemias linfocíticas crónicas y a los desórdenes de las células plasmáticas. Primero vamos a hablar acerca del linfoma de Hodgkin, o llamada también enfermedad de Hodgkin. Esta es una neoplasia monoclonal de células B y que se va a caracterizar por la presencia, cuando hagamos, ¿no?, el estudio anatomopatológico, de presencia de células anormales gigantes llamadas células de Rett-Steinberg. Según la epidemiología, tienen mayor riesgo de desarrollar un linfoma de Hodgkin, de hasta 4 veces mayor riesgo en los pacientes que hayan tenido un antecedente de una infección por virus de Epstein-Barr. Va a tener una distribución bimodal, ¿no? Con predominio en la segunda y tercera década de vida,
y luego un nuevo pico entre los 50 y 65 años de edad y representa aproximadamente el 10% de todos los linfomas. Respecto a lo que es el cuadro clínico, podemos encontrar la presencia de los síntomas B en un 20 a 40% de casos. También podemos encontrar la presencia de prurito o de algún trastorno de la inmunidad. Y en sí, la forma de presentación más frecuente pues, va a ser la aparición de una adenopatía no dolorosa, habitualmente de un crecimiento lento y que suele localizarse a nivel cervical, ya sea bajo o supraclavicular. Entonces, usualmente esta enfermedad de Hodgkin va a iniciarse en los ganglios linfáticos. Es muy rara que sea de presentación extra linfática. Y la crítica es eso, ¿no? Que son adenopatías no dolorosas, generalmente en la mayor cantidad de casos a nivel cervical, y que también podríamos, se describe, ¿no? Esto, el signo de Hosler, que es dolor en adenopatías al consumir alcohol. También a veces hacen masas muy grandes que inclusive pueden llevar a que el paciente presente, ¿no? Síndromes obstructivos como el síndrome de vena cava superior. Respecto a lo que es la hepatoesplenomegalia, es rara en esta enfermedad. Podría presentarse, sí, algunos casos de alteraciones de la inmunidad como una anemia hemolítica autoinmune. En algunos casos se ha descrito, pero es raro también la compresión nerviosa o infiltración meningia. Y lo que sí se suele acompañar es con procesos infecciosos en el paciente. Bien, esta es la distribución de donde vamos a encontrar las adenopatías. Como les mencionaba, la característica sobre todo es a nivel cervical. En un 60-80% de casos al diagnóstico van a estar aquí. A nivel de región axilar, de un 10 a 20% de casos. Y en región inguinal, de un 6 a 12% de casos. De las visceromegalias, las plenomegalias de un 30% y la hepatomegalia menos del 5%. Esto es lo que encontraríamos en la histopatología, la presencia de estas células, que son las llamadas células de Rett-Steinberg, o la de ojos de búho, ¿no? Que es la presencia de esta célula multinucleada. Además, también se podría encontrar otro tipo de células en el estudio histopatológico, como es lo que está alrededor, lo que son los linfocitos, macrófagos, granulocitos, eosinófilos. Entonces, de acuerdo a la clasificación, dentro de la enfermedad de Hodgkin vamos a encontrar al Hodgkin clásico. Este va a tener subtipos como el escleroso nodular, la de célula mixta, de predominio linfocitario y de depresión linfocitaria. Y también vamos a encontrar lo que es el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocitario. Entonces, de estos, el más común es este, ¿no? El linfoma de Hodgkin clásico. Entonces, van a tener ciertas diferencias. En general, el linfoma de Hodgkin clásico va a ser el 95% de de la enfermedad de Hodgkin, del linfoma de Hodgkin. Respecto a lo que es su distribución, es bimodal, suele ser agresivo. El otro grupo, los del linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocitario, suelen ser localizados, indolentes y solo van a representar el 5%, ¿no? De esta enfermedad de Hodgkin. Respecto a lo que es las células, el infiltrado de linfocitos, de macrófagos, en lo que es el de predominio linfocitario, vamos a encontrar que marcan CD20 positivo, es el CD79A positivo, y no se suelen asociar con infección por virus de Epstein-Barr. Mientras que en el linfoma de Hodgkin clásico vamos a encontrar que marcan PAC5 positivo, CD30 positivo, CD15 positivo, y aquí sí solemos encontrar la asociación con infección con virus de Epstein-Barr, ¿no? De un 40-70% de casos. Ya, entonces, dentro de lo que es el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, también podríamos encontrar otras células grandes llamadas células de popcorn, que serían unas variantes, ¿no? De las células de Rett-Steinberg. Estos son los marcadores B que vamos a encontrar aquí. CD20 positivo, CD79A positivo. Y esto es lo que veríamos, ¿no? En la inmunohistoquímica.
Al poner este marcador de CD20 positivo es lo que marcaría su positividad. Y en el linfoma de Hodgkin clásico encontramos ya que es CD30 positivo, CD15 positivo y PAX5 positivo. Y aquí sí recordar que esta es la que se asocia con la infección por virus de Epstein-Barr. Pero que veríamos en el estudio de inmunohistoquímica, que marca CD30 positivo, CD15, PAX5 positivo y también positividad para Epstein-Barr. Y aquí encontramos los cuatro subtipos. El principal dentro del linfoma de Hodgkin clásico es este, el tipo de esclerosis nodular, que suele ser más frecuente en mujeres. Encontraríamos también presencia de células lacunares, que son células grandes con un núcleo hiperlobulado. Inclusive en algunos casos también podemos encontrar lo que son bandas de colágeno, ¿no? Que va a ir dividiendo el tejido linfoide. Podríamos encontrar también aquí lo que son masas a nivel de mediastino, y bueno, suelen ser estos de buen pronóstico. Este es otro subtipo, que es el del linfoma de Hodgkin de celularidad mixta. Este es el 20% de estos casos. Aquí encontraríamos las células de Rett-Steinberg típicas, suele ser ligeramente más predominante en varones, la afectación ganglionar va a ser difusa, y como ven aquí en la imagen, veríamos esto, ¿no? Un infiltrado heterogéneo de diversas células, tanto linfocitos, histocitos, células plasmáticas, y esto es lo que encontraríamos, ¿no? La célula multinuclear, la célula de Rett-Steinberg, la de ojos en búho. Este es otro subtipo, el tercer subtipo, que es el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico. Este es menos común, más o menos el 5% de casos, es también menos agresivo, se suele diagnosticar en estadios, en los primeros estadios, que es estadio 1 y 2, por lo que va a tener un mejor pronóstico. Y este es el otro subtipo, que es el de depresión linfocitaria, que este es el más raro, presenta un 1%, y estos sí son los de peor pronóstico, ¿no? Se suele encontrar en pacientes varones, sobre todo en estadios ya avanzados del linfoma, y suelen tener mayor presentación entre la quinta y sexta década de vida. Para lo que es el diagnóstico, bueno, el diagnóstico lo hacemos mediante la biopsia, en este caso la biopsia ganglionar. Y además del momento del diagnóstico es muy importante también realizar el estadiaje para con eso poder llevar a un tratamiento adecuado en nuestro paciente. Entonces, estos son los estadios que tenemos según la clasificación de Ann Arbor. Tenemos un estadio 1, 2, 3 y 4. 1 va a ser la afectación de una sola cadena ganglionar. 2 va a ser la afectación de dos o más cadenas ganglionares, pero a un mismo lado del diafragma. 3 es la afectación ganglionar, pero a ambos lados del diafragma. Y el estadio 4 es cuando ya tenemos una afectación extraganglionar, ya sea, por ejemplo, ¿no? De lo que es el hígado, el vaso o la médula ósea. Y además de poner el estadiaje, también tenemos que poner el sufijo, ya sea A o B, indicando la ausencia o la presencia, ¿no? De los síntomas B. A cuando no presente síntomas B y B cuando sí los presente, que pueden ser que serían, ¿no? La pérdida de peso inexplicable de más de 10% en 6 meses. Otro síntoma B es la fiebre persistente, inexplicable, que no hemos encontrado una causa de esa fiebre. Otro síntoma B es la sudoración nocturna masiva. Y esto es lo que nos va a ayudar a clasificar, ¿no? En estadios tempranos o en estadios avanzados. Los estadios tempranos tendríamos el estadio 1 y 2. Y aquí también tenemos que considerar ciertos factores de riesgo, como por ejemplo que el paciente tenga, ¿no? Una masa mediastínica grande que abarque más de un tercio del mediastino, que sea paciente mayor o con edad mayor a 50 años, que tenga una velocidad de sedimentación globular mayor a 50 sin síntomas B o mayor a 30 con síntomas B. Entonces, de por sí, ¿no? Si el paciente está en estadios tempranos 1 y 2 y no tiene ninguno de estos factores de riesgo, diríamos que
su enfermedad es de un pronóstico favorable, mientras que a pesar de que esté en estadios tempranos 1 y 2, pero tenga al menos uno o más factores de riesgo, el pronóstico en ellos va a ser desfavorable. Y en lo que son los estadios avanzados, que son los estadios 3 y 4, van a existir otros factores de riesgo, como es el sexo masculino, una edad mayor de 45 años, una hemoglobina menos de 10,5, o paciente que tenga leucocitosis con más de 15.000 leucocitos, o una linfocitopenia con menos de 600. Entonces ya al haber establecido el estadio de mi paciente es que procedo a realizar el tratamiento. En lo que son las enfermedades de Hodgkin tienen una tasa de curación promedio de 80%, y estas son las líneas de tratamiento que usamos. De primera línea utilizamos estos esquemas de quimioterapia, que es el esquema ABBD, o en otras guías también podríamos utilizar el esquema BCOP o Stanford 5, pero aquí mayormente utilizamos el ABBD. Y se valora el uso o no de acompañarlo con radioterapia de acuerdo a las adenopatías, ¿no? El que tenga nuestro paciente. Si no responde a esta primera línea de tratamiento, utilizamos tratamientos quimioterápicos de segunda línea, como son esquemas de quimioterapia como el ICE, el ESHAP o el DAP, y esto con el objetivo de llevar a mi paciente a que responda y poder consolidar esa respuesta, es decir, que ya no haya linfoma con un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, esto va a depender mucho del estadio. Los estadios tempranos, ¿no? Como es el estadio 1 y 2, y que no tengan factores de riesgo, pues utilizo el ABBD por 2 ciclos, más lo que es radioterapia. Ese esquema ha demostrado que es igualmente de efectivo que utilizar 4 ciclos de ABBD, y es menos tóxico, ¿no? Por lo que solemos utilizar esto en estadios tempranos, ¿no? Estadio 1 y 2, pero sin factores de riesgo. Mientras que en los estadios avanzados, que ya serían estadios 3 y 4, utilizamos también como quimioterapia el esquema ABBD, pero de 6 a 8 ciclos, teniendo en cuenta que estos pacientes en estadio avanzado tienen mayor riesgo de recaer, por lo que se les tiene que hacer, ¿no? Un control igual periódico después de acabar los ciclos de quimioterapia. Y aquí justamente en estos pacientes que recaen, está también el uso de este anticuerpo monoclonal, que es el brentuximab, que es un anticuerpo anti-CD30, justamente para pacientes que recaen, en este caso del linfoma. Y el uso de esto ha demostrado, ¿no? Que mejora la respuesta del tratamiento, y al final el objetivo, ¿no? De dar esto es que llevemos a nuestro paciente en pacientes que han recaído después de una primera línea de tratamiento a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bueno, ahora vamos a hablar de los otros linfomas, que son los más comunes, el linfoma no Hodgkin. Entonces, mientras que el linfoma de Hodgkin son neoplasias de células B, aquí en cambio el linfoma no Hodgkin van a ser también neoplasias clonales, pero pueden ser de células B, T o NK. Vamos a encontrar que también pueden presentar alteraciones en la inmunidad, y también no se suelen asociar con infecciones. Entonces, dentro de lo que son la epidemiología, va a ser más frecuente en adultos, se suele incrementar su incidencia en la quinta década de vida. También va a tener una ligera predominancia en el sexo masculino respecto al sexo femenino. Y en adultos el predominio, ¿no? De la afectación va a ser nodal a nivel ganglionar. Pero también, como la mayoría se suele diagnosticar en estadios avanzados, pues probablemente también va a tener afectación ya de otros órganos. Bien. Entonces, como mencionábamos, dentro de los linfomas no Hodgkin, el principal en frecuencia es el linfoma difuso de células grandes B, seguida de lo que es el linfoma folicular.
¿Ya? Entonces, vamos a tener aquí en esta clasificación por el tipo de células, dentro de lo que son alteraciones de las células B, tenemos al linfoma difuso de células grandes B, al linfoma folicular, al linfoma de células del manto, al linfoma de Burkitt, a la tricoleucemia, a la leucemia linfocítica crónica, y a los que son alteraciones de las células T, tenemos el linfoma T periférico, el linfoma T anaplásico, el de micosis fungoides, y también estos linfomas vamos a poder clasificarlos si son de bajo grado o de alto grado, según su agresividad. Entonces, los de bajo grado podemos encontrar de un 40 a 50% de casos, suelen ser de crecimiento lento y muchas veces pueden ser asintomáticos, indolentes. Aquí encontraríamos al linfoma folicular, a la leucemia linfocítica crónica, al linfoma MAL, a la tricoleucemia. Mientras que los de alto grado son los de presentación agresiva, los que requieren tratamiento inmediato. Somos a menos del 50 a 60% de casos. Y aquí encontraremos al linfoma difuso de células grandes B, al linfoma del manto, al linfoma Burkitt y al linfoma T periférico y anaplásico. Ya, entonces, esto por la presentación clínica. Como mencionábamos, va a haber algunos que son de bajo grado y otros que son de alto grado. Entonces, los que son indolentes suelen ser los de bajo grado, que es como el linfoma folicular y la leucemia linfocítica crónica. Y los que son de alto grado suelen ser los agresivos. Acá tenemos al linfoma difuso de células grandes B, al linfoma de manto. Y los que son ya altamente agresivos, tenemos aquí al linfoma de Burkitt, por lo mismo que requieren, ¿no?, tratamiento inmediato. Respecto a la etiología, en la mayoría de casos no hay una etiología conocida, pero sí se relacionan con algunos agentes, por ejemplo, ¿no? En casos específicos, un poco con algunos agentes infecciosos, como es el virus de Epstein-Barr, que se relaciona con el linfoma no Hodgkin de Burkitt, también con los linfomas no Hodgkin asociados al HIV, también con lo que es el linfoma nasal de células TNK. También hay otros virus, como es el virus del HTLV-1, que se relaciona con la leucemia linfoma de células T del adulto. También va a haber algunas bacterias, como por ejemplo el Helicobacter pylori, que se relaciona con el linfoma mal gástrico. También podemos encontrar algunas alteraciones inmunitarias, como por ejemplo, ¿no?, la inmunodepresión, como es la infección por el HIV. También tiene, ¿no?, mayor riesgo mi paciente de poder desarrollar un linfoma. Y también algunas enfermedades autoinmunes, como es la tiroiditis de Hashimoto. Y también, bueno, se ha reportado, ¿no?, asociación con la exposición a agentes tóxicos, como son las radiaciones ionizantes o pesticidas. Ya. Respecto a la clínica, básicamente es la presencia de los síntomas B, caracterizados, ¿no?, por la presencia de fiebre, de sudoración nocturna, de baja de peso, pero también puedo tener otros síntomas generales, como por ejemplo el cansancio, la hiporexia, anorexia, el prurito en la piel, presencia también de petequias, adenopatías. Entonces, en el examen físico eh, vamos a encontrar la presencia de estas adenopatías, por lo que son los linfomas de bajo grado, suelen encontrarse una adenopatía periférica, podríamos observar también esplenomegalia hasta en un 40% de los pacientes, mientras que en los linfomas de mediano y alto grado encontraríamos también, aparte de las linfomatías y la esplenomegalia, también podríamos encontrar otras masas, como por ejemplo masas abdominales o masas testiculares o inclusive también lesiones, ¿no?, a nivel de la piel. Otras complicaciones que también pueden presentar estos pacientes son las citopenias, que puede ser tanto anemia, neutropenia o trombocitopenia, que pueden ser debido a fenómenos inmunes, como por ejemplo las anemias hemolíticas autoinmunes, pero también cuando hay infiltración de la médula ósea, ¿no?, por el linfoma. También podríamos encontrar en este paciente sangrados, ya sea por la trombocitopenia que tenga el paciente, o también infecciones secundarias, ¿no?, a la neutropenia que tenga nuestro pacientito. Inclusive también cuando ha habido casos de afectación, ¿no?, como por ejemplo fusión del pericardio, arritmias.
Este es un cuadrito comparativo acerca de los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Entonces, solemos recordar, ¿no? Que en el linfoma de Hodgkin se suele afectar una sola cadena, la afectación. De ahí, respecto a la diseminación, en el linfoma de Hodgkin, la diseminación suele ser ordenada, localizada, mientras que en el linfoma no Hodgkin puede ser no contigua, o sea, como puede afectar a nivel cervical y de ahí inguinal. De ahí el compromiso, ¿no? En el linfoma de Hodgkin es raro que afecte en forma extranodal, mientras que en el linfoma no Hodgkin sí es muy común que también haya afectación extranodal. Y el otro es la edad de presentación, ¿no? En el linfoma de Hodgkin suelen ser pacientes jóvenes, mientras que en el linfoma no Hodgkin suelen ser pacientes mayores, ¿no? Quinta, sexta década de vida. El diagnóstico, como en todos los linfomas, es mediante la biopsia excisional y tenemos que hacer también el estudio inmunohistoquímico, ¿no? Que eso ya lo hace anatomía patológica. Entonces, siempre recordar, ¿no? Que en los linfomas el diagnóstico lo hago mediante la biopsia. Tengo que tener un informe de un estudio histopatológico. Han puesto lo que veríamos en una biopsia de un linfoma difuso. Como ven, toda la arquitectura de la adenopatía se ha perdido, se ve el infiltrado, ¿no? de los linfocitos. En el linfoma folicular también veo aumento de estos linfocitos y marcarían, ¿no? Hacer linfocitos de tipo B, el CD20 positivo. Entonces, estos son los marcadores que haríamos de acuerdo a cada linfoma. Por ejemplo, en el linfoma difuso de células grandes B, que es el más común, pues va a marcar CD20 positivo, CD79A positivo, BCL6 positivo. En el linfoma folicular, que es el segundo en frecuencia entre los linfomas no Hodgkin, me marca CD20 positivo, CD10 positivo, CD79A positivo. Y hay algunos que son un poco más característicos, ¿no? Por ejemplo, en el linfoma de células del manto, me va a marcar ciclina D1 positivo, que es una característica de ese linfoma, del linfoma de células de manto. Y también aquí en lo que son linfomas voy a tener ciertas alteraciones cromosómicas asociadas a estos linfomas. Por ejemplo, en lo que es el linfoma folicular, la translocación 14-18, que se expresaría con la alteración en este gen, el BCL2. En el linfoma difuso de células grandes B, tendría el DER de cromosoma 3, que se expresaría como el gen del BCL6. Y en el linfoma de células del manto, tendría la translocación de los cromosomas 11 y 14, que se expresarían alteración de este gen, ¿no? Del BCL1. Aquí también, luego de haber hecho el diagnóstico anatomopatológico, procedo a realizar el estadiaje mediante los estadios de Ann Arbor. Acá nuevamente recordarles, tenemos el estadio 1, 2, 3 y 4 según la afectación. Y luego del estadio tengo que acompañar de sufijo, ¿no? A o B, de acuerdo a la ausencia o presencia de estos síntomas B. Y aquí en lo que son los linfomas no Hodgkin voy a tener otros scores de riesgo. Este es el score IPI, el índice pronóstico internacional, que va a tener en cuenta estos factores de riesgo, ¿no? Que son la edad mayor de 60 años, un estadio Ann Arbor 3 o 4, la afectación de más de una área extranodal, un nivel de deshidrogenasa láctica aumentada y un ECO de 2 o más. Y según esto, le doy el puntaje a mi paciente. eh, si obtengo, ¿no? Un puntaje de 0 a 1, estaría de bajo riesgo. Si tengo un puntaje de 2, de un riesgo bajo intermedio. Si tengo un puntaje de 3, de un riesgo alto intermedio. Y si tengo un puntaje de 4 o 5, ya sería de alto riesgo. Entonces, ¿por qué es importante este estadiaje?
porque me va a ayudar a tener el pronóstico, ¿no? De la sobrevida de mi paciente. Mientras que los que tienen de bajo riesgo tienen una sobrevida a 5 años de 73%, los que son de alto riesgo tienen una sobrevida de solo 26%. Entonces, también de acuerdo a las guías, ¿no? del IPI, también hay un ajuste según la edad, ¿no? Teniendo como punto de corte la edad de 60 años. Ya. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de estos linfomas no Hodgkin, sobre todo de los más comunes. Primero mencionarles acerca del linfoma difuso de células grandes B, que como hemos visto es el más común dentro de los linfomas no Hodgkin y suele presentarse en forma diseminada hasta en un 75% de casos. Recuerden que este es un linfoma de alto grado, así que su comportamiento es agresivo. Voy a hacer el diagnóstico mediante el estudio anatomopatológico y solemos utilizar estos marcadores, ¿no? El CD20, el BCD20, CD45, el BCL6. Esto es lo que veríamos en el estudio anatomopatológico, la presencia de estas células, de estos linfocitos alterados, ¿no? De morfología típica. Y respecto a lo que es el tratamiento, en lo que es los linfomas no Hodgkin, va a variar de acuerdo a cada tipo de linfoma no Hodgkin. En el caso del linfoma difuso de células grandes B, la primera línea de tratamiento es el R-CHOP. El R es de rituximab, del anticuerpo monoclonal, anti-CD20. Y el CHOP son quimioterapias, ¿no? Vincristina, prednisona, adriamicina. Entonces, en estos pacientes vamos a dar el tratamiento según el estadiaje que hemos hecho. Si tiene un estadio 1 y 2 y no tiene ningún tumor voluminoso, vamos a dar un R-CHOP 21, que sí, cada 21 días por 6 ciclos. Si tiene un estadio 1 y 2 y tiene alguna tumoración voluminosa, aparte de la quimioterapia, también está indicado la radioterapia. Si tiene un estadio clínico 3 y 4, vamos a dar el R-CHOP, pero por 8 ciclos. Y si además del estadio 3 y 4 tuviera también un tumor voluminoso, tenemos que agregar lo que es radioterapia. Y en estos pacientes con linfoma difuso de células grandes B, también lo que nos dice es que pueden hacer infiltración al sistema nervioso central, que en este caso tendríamos que utilizar también quimioterapia intratecal. O sea, se realiza la punción lumbar y ahí se administra quimioterapia intratecal, que suele consistir de esta terapia triple, que incluye metrotexato, citarabina y dexametasona. Y luego de recibir estos ciclos de quimioterapia, pues se evalúa la respuesta. Mayormente se realizan mediante estudio de tomografía o de imágenes, también puede ser con PET-CT. Y en el caso, por ejemplo, ¿no? de que al diagnóstico haya tenido afectación de médula ósea, también tendríamos que realizar nuevamente una nueva biopsia de hueso para verificar de que ya no haya, ¿no? infiltración en la médula ósea. El segundo linfoma más frecuente entre los linfomas no Hodgkin es este, el linfoma folicular, que más o menos es el 20% de casos, suele ser este de bajo grado, es decir, es de presentación más lenta. Y bueno, se suele, ¿no? Ser indolente en las primeras fases y mayormente las manifestaciones clínicas ya las vamos a tener cuando estén en estadios clínicos más avanzados. Y en estos casos también, ¿no? Podría infiltrar la médula ósea de un 40-70% de casos. Esto es lo que veríamos en los linfomas foliculares, esta infiltración de lo que son los folículos linfoides, como ven, están con abundante, ¿no? presencia de las células, de los linfocitos, de células dendríticas. Y aquí el tratamiento que se da en estos pacientes es con es con otro esquema de quimioterapia, que damos el R-COP. Recuerden que esos también son de linfocitos B, por lo mismo que también damos el anticuerpo monoclonal, el rituximab. Y aquí también vamos a dar el tratamiento según el estadiaje, ¿no? de la enfermedad. Si tiene un estadio 1 y 2 y no tiene ningún tumor voluminoso
En algunos casos se podría pasar solo en observación, porque suelen ser indolentes. Y en algunos casos también se sostiene que podrían recibir estos pacientes radioterapia a bajas dosis. Si ya tiene un estadio clínico 1 y 2 con un tumor voluminoso, ahí ya la indicación es empezar con lo que es la quimioterapia. Se da por 6 ciclos y también se daría conjuntamente radioterapia a la tumoración. Si ya tiene un estadio clínico 3 y 4 y no tiene un tumor voluminoso, daría nuevamente el esquema LRCO, pero de 6 a 8 ciclos. Si ya el estadio clínico es 3 y 4, pero tiene un tumor voluminoso, además de esa quimioterapia, también estaría indicado el uso de radioterapia. Y hay algunos otros guías, ¿no? Que ponen otros esquemas, como por ejemplo inclusive el R-CHOP en estos estadios avanzados, o otros esquemas de quimioterapia como es el FCR, ¿no? Que es otra quimioterapia un poco más intensa. Este es otro tipo de linfoma no Hodgkin, que es el linfoma de Burkitt, que más que nada les traía porque es altamente agresivo. Estos son de crecimiento rápido, se suelen presentar con infiltración extranodal. Y las células, ¿no? Las características de estas células que tienen presencia de vacuolas, ¿no? En su citoplasma. Podemos presentar tres variantes clínicas, uno la esporádica, la endémica, que es la que predomina en África ecuatorial y que se suele asociar con la infección de virus de Epstein-Barr. Y también otra variante clínica que es la asociada a la inmunodeficiencia, ¿no? Como se da en pacientes con HIV. Entonces, esto es lo que veríamos en el estudio anátomo-patológico. Como ven, se ven estas células con la presencia de vacuolas, estos linfocitos con la presencia de vacuolas en su citoplasma, lo característico del linfoma de Burkitt. Y respecto a lo que es el tratamiento, aquí estos linfomas, al ser altamente agresivos, tienden a hacer estas masas rápidamente. Y lo que damos son esquemas de quimioterapia más intensa, como es el R-Hipercivab, R nuevamente, ¿no? Por el rituximab, el anticuerpo monoclonal, y se da este esquema de quimioterapia con Hipercivab, que es otra, otro esquema de quimioterapia que solemos dar de cuatro ciclos, por 4 ciclos, y luego se tiene que hacer nuevamente un control, ¿no? Más o menos cada 3 meses, los primeros 24 meses, o sea, los primeros 2 años, y luego cada 6 meses por 3 años más. Aquí también se puede acompañar de otras alteraciones citogenéticas, como por ejemplo translocación de los cromosomas 8 y 14, del 8-22, o translocación del 2-8, recordando esto que expresa, ¿no? Lo que es el CEMIC. Y aquí inclusive, ¿no? Cuando haríamos el átomo patológico, al ser altamente agresivo va a tener bastante proliferación, por lo que el KI67 también va a ser elevado, ¿no? Suele expresar mayor a 90%. Entonces, aquí un poquito mencionarles acerca de este medicamento, de esta inmunoterapia, que es el anticuerpo monoclonal, el rituximab. Como han visto, en estos linfomas no Hodgkin, que son, ¿no? De linfocitos B, utilizamos como parte de los esquemas de tratamiento, ya que esto ha mejorado la respuesta de estos pacientes a los que antes se utilizaba solo quimioterapia. Bueno, gracias. Hasta aquí era lo que les traía el día de hoy. Tal vez alguna pregunta o duda que tengan.